La doctora Rebeca Martínez se ajustó aún más el abrigo térmico mientras los vientos aulladores de Kyber 7 amenazaban con derribarla. La luna helada siempre era brutal, pero la tormenta de esa noche era algo completamente distinto. Su escáner pitó con insistencia, atrayendo su atención hacia algo enorme enterrado en el glaciar que tenía delante. «¿Qué demonios?», murmuró, avanzando con dificultad por la nieve hasta las rodillas. Las lecturas no tenían sentido. Dos enormes formas de vida que apenas se aferraban a la existencia, congeladas en hielo antiguo. Al acercarse, su linterna frontal iluminó escamas. Enormes escamas cristalinas que brillaban incluso bajo capas de escarcha. Rebeca se quedó sin aliento. No eran criaturas cualquiera. Eran Dratar, antiguos seres con forma de dragón que dominaron esta parte del espacio hace miles de años. Todos creían que estaban extintos. «Oh, no, no, no», susurró Rebeca, y su formación médica se activó de inmediato. Sacó su bioescáner y lo presionó contra el cuerpo escamoso más cercano. Dos corazones, ambos latiendo, pero tan lentamente que podía contar los segundos entre pulsos. Se estaban muriendo. La IA de su estación le pió al oído. «Doctora Martínez, debo desaconsejar la interacción. Los archivos del Consejo Galáctico clasifican a Dratar como amenaza extrema de nivel Omega. Las regulaciones exigen reporte y evacuación inmediatas». Rebeca observó a las criaturas moribundas, observando los tenues patrones bioluminiscentes en sus escamas parpadear como estrellas moribundas. Parecían antiguas, majestuosas y completamente indefensas. «Sí, bueno, que me besen el trasero las regulaciones», dijo, mientras ya pedía su trineo de transporte de emergencia. «No voy a dejar que seres vivos mueran congelados. Esta decisión viola 17 protocolos de seguridad». «Regístralo como mi problema», replicó Rebeca, trabajando rápidamente para asegurar las abrazaderas magnéticas alrededor de la enorme figura del primer dragón. El trineo crujió bajo el peso, pero resistió. Llevarlos de vuelta a su estación de investigación le llevó 3 agotadoras horas. Rebeca hizo 2 viajes a través de la ventisca, con los músculos aullando, los pulmones ardiendo por el aire helado. Para cuando tuvo a ambos dragones dentro de su bahía médica, estaba a punto de desplomarse. Pero no lo hizo. No podía. Rebeca trabajó toda la noche como una posesa. Su estación de investigación no estaba diseñada para esto. Las cápsulas médicas estaban pensadas para sujetos de tamaño humano, no para criaturas del tamaño de naves espaciales pequeñas. Tuvo que improvisar todo. Unió sus 2 ollas de equipo más grandes, subiendo la temperatura al máximo. Conectó 4 líneas más gruesas que su brazo, bombeando solución salina caliente a sus sistemas. Sus manos se movían en piloto automático, recurriendo a años de formación en xenobiología y a su puro instinto. «Vamos», susurró, monitoreando sus signos vitales. «No se atrevan a morir». Un ritmo cardíaco subió ligeramente, luego otro. Las escamas bioluminiscentes comenzaron a brillar un poco más, pasando del gris apagado al azul tenue. Rebeca se permitió una pequeña sonrisa. Se estaban estabilizando. 17 horas después de encontrarlos, finalmente se desplomó en su silla, agarrando la taza de café con manos temblorosas. Su estación parecía una zona de desastre. Cada pieza del equipo médico estaba al rojo vivo. Cables y tubos serpenteaban por todas partes. Pero los dragones estaban vivos. Fue entonces cuando el primero abrió los ojos. Eran enormes, dorados, y llenos de una inteligencia que le puso la piel de gallina a Rebeca. El dragón la miró fijamente un largo instante, y entonces oyó una voz. No en sus oídos, sino directamente en su mente. «Nos salvaste». Rebeca dio un salto, derramando café sobre su bata. «Caramba, eres telépata». La enorme cabeza del dragón se ladeó ligeramente. «Soy Kirot, último anciano de la llama del norte. Este es Veler, guardián de la memoria ancestral. Fuimos traicionados,
abandonados a morir en el hielo por nuestra propia especie. La voz mental se detuvo. ¿Por qué nos salvarías, pequeña? No nos conoces. Rebeca dejó su taza y se encontró con esos antiguos ojos dorados. Necesitabas ayuda. Esa es toda la razón que necesito. El segundo dragón, Beler, se movió. Sus escamas eran de un morado oscuro y sus ojos plateados. ¿Tu especie? ¿Eres humano? Sí. No tenemos registros de los de su especie. Son jóvenes como las estrellas. Solo llevamos aquí unos 200 años, admitió Rebeca, aún aprendiendo el vecindario. 200 años, retumbó Quirot, un sonido como un trueno distante. Hemos existido durante milenios. Hemos visto civilizaciones surgir y caer. Y en todo ese tiempo, nunca he presenciado tanta amabilidad de un extraño. Rebeca sintió que se le calentaban las mejillas. No es nada especial, solo decencia básica. No. La voz mental de Beler era suave. Es extraordinario. La mayoría de las especies nos habrían denunciado a las autoridades, habrían cobrado la recompensa por nuestras cabezas o simplemente nos habrían abandonado a nuestro destino. Bueno, yo no soy como la mayoría de las especies, dijo Rebeca con firmeza. Ahora están bajo mi techo. Eso los convierte en mi responsabilidad. Los dragones intercambiaron una mirada. Algo tácito pasó entre ellos. Entonces Quirot volvió a hablar. El nuevo imperio vendrá por nosotros. Nos han perseguido durante siglos. Llevamos un conocimiento que desean enterrar. Te has puesto en grave peligro, joven Rebeca. Que vengan, dijo Rebeca, aunque el estómago se le revolvió de ansiedad. Nadie te llevará a ninguna parte. Y lo decía en serio. Al observar a esos antiguos seres heridos, Rebeca sintió un intenso despertar en su pecho. Quizás era terquedad. Quizás era la voz de su abuela resonando en su cabeza, recordándole que siempre hay que defender a quienes no pueden defenderse solos. O quizás era la forma humana de ayudar primero y preocuparse por las consecuencias después. Amanecía sobre el gélido paisaje de Kyber 7 cuando sus alarmas de proximidad empezaron a sonar. Rebeca corrió hacia la ventana de observación y se le heló la sangre. El cielo estaba oscuro con naves, docenas de ellas. Elegantes naves de guerra depredadoras en formación descendiendo por la atmósfera como aves de presa. Sus armas ya se estaban cargando, las señales de energía iluminaban sus sensores. Doctora Martínez, dijo su IA en voz baja. Tenemos transmisión entrante. Rebeca apretó los puños. Volvió a mirar a Quirot y Beler, aún débiles y recuperándose en sus cápsulas médicas. Contéstame, dijo. El rostro que apareció en su pantalla era reptiliano, escamoso y frío. Humano. Soy el comandante Ptrak de la flota imperial. Estás albergando enemigos del imperio. Entrégalos de inmediato y te perdonaremos la vida. Rebeca respiró hondo. Luego sonrió, cortante y desafiante. No. El silencio que siguió a la negativa de Rebeca se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El rostro escamoso del comandante Ptrak se retorció en algo entre divertido e incrédulo. ¿Acabas de rechazar a la flota imperial? Su voz destilaba condescendencia. Quizás lo malinterpretaste. Humano. Esto no es una negociación. Tenemos 200 naves de guerra rodeando tu patética y pequeña estación. No tienes nada. Ríndete y te concederemos clemencia. Rebeca se acercó más a la pantalla, con la mandíbula apretada. Lo entendí perfectamente. La respuesta sigue siendo no. Esos dos están bajo mi protección ahora. Beth rió. ¿Protección? Apenas sabes viajar entre estrellas, y crees que puedes enfrentarte a un imperio que ha gobernado durante 10.000 años. Tu arrogancia es casi encantadora. Llámalo como quieras, dijo Rebeca con frialdad. Pero la humanidad tiene reglas. Cualquiera que busque refugio con nosotros lo consigue. Sin excepciones. No me importa quién seas ni cuántas naves hayas traído. Tras ella, la voz mental de Querodota susurró con urgencia. Rebeca,
por favor, no te sacrifiques por nosotros. Estamos viejos y cansados. Nuestro tiempo ha pasado. Ni siquiera se dio la vuelta. Tu tiempo pasa cuando yo lo diga. Ahora mismo, eres mi paciencia, y no se la entrego a nadie. La expresión de Ptrak se endureció. Tienes una hora para reconsiderarlo. Después, tomaremos por la fuerza lo que pertenece al imperio. La transmisión se cortó. Las manos de Rebecca temblaban mientras consultaba todos los planos de su estación de investigación. Una hora. Tenía una hora para descubrir cómo defenderse de una flota de batalla entera con solo equipo científico y pura terquedad. Esto es imposible, dijo Beler en voz baja. Ni siquiera los guerreros más grandes de nuestra era podrían enfrentarse a semejantes adversidades. Menos mal que no soy una guerrera, murmuró Rebecca, mientras sus dedos revoloteaban sobre el panel de control. Soy científica, y los científicos no luchan limpio. Su estación de investigación se había construido para estudios geológicos y análisis atmosféricos. Contaba con láseres de minería para cortar hielo, sistemas criogénicos para preservar muestras, fabricantes industriales para construir equipos. Nada de eso estaba diseñado para el combate. Pero la mente de Rebecca ya estaba llena de posibilidades. Empezó con los láseres de minería. Estaban diseñados para cortar roca sólida, lo que significaba que sin duda podían atravesar blindaje. Los reposicionó en puntos de entrada clave, conectando sus controles a su terminal principal. Después vinieron los sistemas criogénicos. El aerosol que usaban podía congelar muestras a menos 200 grados en segundos. ¿Qué le haría eso al tejido vivo? Instaló válvulas de escape de emergencia en cada pasillo, listas para inundarlos con gas superenfriado en cualquier momento. Los fabricantes se convirtieron en fundiciones improvisadas, produciendo barreras metálicas y puertas reforzadas. Selló secciones enteras de la estación, creando un laberinto de cuellos de botella y zonas de aniquilación. Su IA intervino. Doctora Martínez, el reactor de fusión de la estación está operando a niveles peligrosos. Si continúa consumiendo tanta energía, corremos el riesgo de una brecha en el núcleo. Tome nota de mi objeción y anúlela, dijo Rebecca sin aminorar la marcha. Estaba convirtiendo sus drones de prospección geológica en plataformas de armas móviles, ajustándoles láseres de corte y cargas mineras explosivas. Habían pasado 45 minutos. Se le agotaba el tiempo. Rebecca activó su antena de comunicaciones y comenzó a grabar un mensaje. Sus manos estaban más firmes ahora, su voz serena a pesar del miedo que la atormentaba. Soy la doctora Rebecca Martínez, xenobióloga, registro terrestre 7429. Transmito desde la estación de investigación Kyber 7. He invocado los protocolos de santuario de la humanidad. 2 refugiados están bajo mi protección y el Imperio Dratar exige que los entregue. Actualmente estoy rodeada por unas 200 naves de guerra hostiles. Hizo una pausa y miró la cuenta regresiva. Quedan 30 minutos. Me vendrían bien refuerzos, pero si no viene nadie, bueno, voy a obligar a estos cabrones a ganárselo. Martínez fuera. Transmitió el mensaje en todas las frecuencias humanas a las que pudo acceder. Luego se recostó. Las probabilidades de que alguien la alcanzara a tiempo eran prácticamente nulas. Kyber 7 estaba al borde del espacio explorado, a semanas de la colonia humana más cercana. Pero al menos lo intentó. Kirot se incorporó en su cápsula médica. Su enorme cuerpo aún débil, pero irradiaba determinación. Joven, aún podemos luchar. Danos armas. Apenas puedes mantenerte en pie. Rebecca señaló. Quédate abajo y déjame encargarme de esto. Eres un ser contra cientos de soldados entrenados. Beler dijo, esto no es valentía. Es suicidio. Rebecca revisó sus armas improvisadas una última vez. Puede ser, pero ya he estado sola antes. Pasé 6 meses sola en una nave de reconocimiento con solo una IA como compañía. ¿Sabes lo que aprendí? Estar sola no significa estar indefensa.
Significa que no tienes a nadie en quien confiar más que en ti misma. El cronómetro llegó a 0. Sus alarmas de proximidad sonaron cuando las primeras naves de transporte imperial rompieron la atmósfera. Rebecca las vio descender en sus cámaras externas, con el corazón latiéndole con fuerza. «Aquí vamos», susurró. La primera oleada ni siquiera intentó ser sutil. 20 soldados se materializaron directamente en su estación mediante teletransportación, apareciendo en su pasillo principal con las armas en alto. Rebecca activó el sistema criogénico de inmediato. El pasillo se inundó de gas superenfriado. La armadura de los soldados se congeló en segundos, y sus movimientos se ralentizaron al agarrotarse las articulaciones. Uno logró disparar su arma, pero el disparo salió desviado, derritiendo su pared. Antes de que pudieran recuperarse, activó el láser minero. Los rayos concentrados recorrieron el pasillo, cortando la armadura congelada como si fuera mantequilla. Los soldados cayeron con fuerza. Oleada 1 neutralizada, informó a nadie en particular, ya rastreando la siguiente señal de teletransporte. 12 más se acercan a la sección B. Había equipado la sección B con defensas automatizadas. Cuando aparecieron los soldados, sus drones de reconocimiento armados se abalanzaron sobre ellos, disparando sus láseres cortantes en patrones coordinados. Las cargas explosivas detonaron, llenando el espacio cerrado de metralla mortal. En su pantalla, el rostro del comandante Ptrak reapareció, ya sin gracia. «¿Qué haces? ¿Cómo un humano puede causar tanto daño?» «Te lo dije», dijo Rebecca con voz dura mientras activaba otra trampa. «Soy científica. Somos muy buenas resolviendo problemas. Tus soldados son solo problemas que sangran». Observó en sus monitores cómo otro escuadrón intentaba abrirse paso a través de su esclusa externa. Ventiló la atmósfera, succionándolos al espacio, y luego volvió a sellar la esclusa. Las horas se confundieron. Rebecca se movía por su estación como un fantasma, siempre un paso por delante, siempre encontrando nuevas formas de convertir su equipo científico en armas de guerra. Sangraba por una docena de pequeños cortes, agotada hasta la médula, alimentada solo por la adrenalina y el puro rencor. Pero seguía de pie, seguía luchando. Y detrás de ella, 2 dragones ancestrales observaban a una joven humana mantener a raya un imperio, su respeto creciendo con cada momento imposible. «Humanos», retumbó Kirot, mientras sus escamas brillaban con más intensidad. «Empiezo a entender por qué el universo debería temerles». Rebecca rió, salvaje y desafiante, mientras se preparaba para la siguiente oleada. «El miedo no tiene nada que ver. Somos demasiado testarudos para saber cuándo rendirnos». 6 horas después del asedio, la estación de Rebecca parecía una zona de guerra. Marcas de quemaduras ennegrecían las paredes. Agujeros se abrían en secciones donde el fuego de las armas había penetrado. Las luces de emergencia parpadeaban, cubriendo todo con un inquietante resplandor rojo. El aire olía a metal quemado y ozono. Rebecca se agazapó tras un estante de equipo volcado. Su arma improvisada se aferraba a sus manos ensangrentadas. Su hombro izquierdo palpitaba donde la metralla la había alcanzado. Le dolían las costillas por haber sido lanzada contra la pared durante una explosión. Cada respiración le dolía, pero seguía viva, seguía luchando. 30 soldados más en camino, advirtió su IA. La integridad de la estación al 42%. El reactor de fusión se acerca a niveles críticos. «Te escuché las primeras 100 veces», murmuró Rebecca, revisando su munición. Se había quedado sin armas adecuadas hacía horas. Ahora solo le quedaba un taladro de minería modificado para disparar pernos explosivos. Tosco pero efectivo. Los soldados se materializaron en su laboratorio. Armas buscando objetivos. Rebecca activó la trampa. Había pasado los últimos 20 minutos preparándola. Los paneles del techo cayeron, liberando 2 toneladas de muestras congeladas directamente sobre sus cabezas. No esperó a ver los resultados,
Simplemente siguió moviéndose, cojeando hacia la siguiente posición defensiva. La voz mental de Rebecca Belair tocó su mente llena de angustia. Por favor, detén esta locura. Nos rendiremos. Has hecho más que suficiente. No va a pasar. Rebecca jadeó, deslizándose para cubrirse mientras el fuego de las armas devoraba la pared detrás de ella. Estás bajo mi protección. Eso significa algo. ¿Pero por qué? El estruendo de Kota resonó en sus pensamientos. Somos extraños. No te hemos dado nada más que peligro. ¿Por qué desperdicias tu vida por seres que acabas de conocer? Rebecca emergió lo suficiente como para disparar 3 proyectiles explosivos, pero luego se agachó cuando el fuego de respuesta la obligó a ponerse a cubierto. Porque a alguien le tiene que importar. Porque dejar morir a la gente cuando puedes ayudarla te hace tan malo como los que matan. Activó otra trampa. Cayeron más soldados, pero seguían llegando. Oleada tras oleada, implacables y decididos. El rostro del comandante Ptrak apareció simultáneamente en todas las pantallas de la estación. Esta es tu última advertencia, humano. No puedes ganar. Mis soldados son guerreros entrenados. Eres un científico exhausto jugando con equipo de laboratorio. Ríndete ahora o simplemente bombardearemos la estación desde la órbita y rebuscaremos entre los escombros. Rebecca rió, con un tono de histeria. Adelante, hazla estallar. Pero necesitas a esos 2 vivos, ¿no? Por eso no lo has hecho ya. El emperador quiere lo que tienen en la cabeza. Así que no puedes usar tus armas pesadas. Tienes que venir aquí y desenterrarnos. Observó cómo la expresión de Ptrak se distorsionaba de furia, lo que significaba, continuó, estamos en un punto muerto, y puedo aguantar el punto muerto eternamente. Era un farol. Rebecca apenas podía mantenerse en pie. Sus trampas se estaban agotando. Sus reservas de energía estaban casi agotadas. Pero Ptrak no necesitaba saberlo. La imagen del comandante se desvaneció. 30 segundos después, 50 soldados se teletransportaron simultáneamente, inundando cada sección de la estación a la vez. ¡Oh, demonios!, susurró Rebecca. Activó todo lo que le quedaba. Todas las trampas, todas las armas, hasta la última medida desesperada. La estación se convirtió en una tormenta de violencia. Explosiones sacudieron los cimientos. Fuego láser entrecruzaba los pasillos. Los soldados gritaban mientras las defensas automatizadas los destrozaban. Pero eran demasiados. Se estaban adaptando a sus tácticas, moviéndose en equipos coordinados, cubriendo los avances de los demás. Rebecca retrocedió hasta la enfermería, bloqueando la puerta. Era su última defensa. Le quedaba una carga explosiva y un taladro de minería con quizás 10 disparos restantes. Lo siento, les dijo a los dragones. Lo intenté, pero algo estaba sucediendo. Quirot y Belair brillaban ahora, sus escamas pulsaban con una luz brillante. Los patrones bioluminiscentes en sus cuerpos brillaban como estrellas naciendo. No te disculpes, dijo Quirot, con su voz mental más fuerte que antes. Nos has recordado algo que perdimos hace mucho tiempo. Propósito, continuó Belair. Moríamos no solo de frío, sino de desesperación, de siglos de escondernos, de huir, de creer que no teníamos motivos para continuar. Los dragones se levantaron de sus ollas medicinales, moviéndose con creciente fuerza. Pero tú, dijo Quirot, nos mostraste lo que significa defender algo. Luchar contra adversidades imposibles, no porque puedas ganar, sino porque es lo correcto. Su poder telepático combinado explotó hacia afuera. Una onda expansiva psíquica que hizo que los oídos de Rebecca zumbaran. Los soldados fuera de la enfermería se tambalearon, agarrándose la cabeza. Somos los últimos ancianos. Ambos dragones hablaron al unísono, sus voces transmitiéndose por todos los canales, todas las frecuencias. Y tenemos una verdad que compartir. Rebecca observó con asombro cómo Quirot y Belair conectaban sus mentes, arrastrando su conciencia con ellas.
De repente, pudo ver sus recuerdos. Miles de años de historia inundaron su conciencia. El Imperio Dratar no siempre había sido brutal. Alguna vez fueron guardianes de la paz, guías de especies más jóvenes. Pero una facción ascendió al poder mediante la traición y el genocidio, reescribiendo la historia para justificar su dominio. Kirot y Beler fueron los últimos que recordaron la verdad. Y ahora, a través del enlace telepático, todos los Dratar de la flota experimentaban esos mismos recuerdos. La verdadera historia, las mentiras que les habían contado, las atrocidades cometidas en nombre del Imperio. Rebecca escuchó gritos confusos en los pasillos, soldados discutiendo entre sí. Algunos arrojaban armas. Otros exigían respuestas a sus comandantes. La transmisión continuó, implacable e innegable. No se podía mentir en una comunión telepática. Todo lo que los dragones mostraban era pura verdad, respaldada por milenios de experiencia vivida. En el puente de la nave insignia, el comandante Ptrak gritaba órdenes que nadie seguía. Sus propios soldados lo interrogaban, exigiendo saber si los recuerdos de los ancianos eran reales. Esto no cambia nada. Beth rugió. Son traidores, enemigos del Estado. Su segundo al mando dio un paso al frente, arma desenvainada. No, son testigos de nuestros crímenes, y no silenciaré la verdad por más tiempo. El motín se extendió como la pólvora. Nave tras nave, los soldados rechazaban órdenes, deteniendo a sus comandantes, cambiando de bando. Rebecca se desplomó contra la pared, apenas consciente, mientras los sonidos de la lucha fuera de la enfermería se desvanecían. La puerta se abrió y ella se tensó, lista para luchar con las manos desnudas si era necesario. Pero el soldado que entró se había quitado el casco. Se arrodilló ante los dragones y miró a Rebecca con algo parecido a la reverencia. El asedio ha terminado, dijo en voz baja. El comandante Ptrak ha sido arrestado. No lo sabíamos. Nos enseñaron que los ancianos eran monstruos. Pero tú, señaló a Rebecca. Nos enseñaste lo que es el verdadero honor. Rebecca intentó responder, pero el agotamiento finalmente la venció. Lo último que vio antes de que la oscuridad la atrapara fueron los dulces ojos plateados de Beler. Descansa, valiente, susurró la voz del dragón en su mente. Te lo has ganado. Cuando Rebecca despertó 3 días después en un centro médico adecuado, la galaxia había cambiado. Su desesperada postura había provocado algo. Nadie podría haberlo predicho. Una revolución estaba comenzando, y todo comenzó porque un humano testarudo se negó a abandonar a 2 desconocidos en el frío. Los ojos de Rebecca se abrieron de golpe al oír el pitido constante de los monitores médicos. Todo su cuerpo le dolía como si la hubiera atropellado un camión de carga. 2 veces intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato al sentir un dolor que le atravesaba las costillas. Tranquila, doctora. Una voz desconocida dijo, tienes 3 costillas rotas, un hombro dislocado, 17 puntos y suficientes moretones para un libro de texto de medicina. Rebecca parpadeó, concentrándose en la mujer que estaba junto a su cama. Llevaba una chaqueta de vuelo informal con un parche que decía Mamá Osa y tenía el rostro curtido por años en el espacio. ¿Quién es usted? Rebecca secó la garganta. Capitana Diana Brooks, transportista independiente, de las colonias exteriores, sonrió la mujer. Y usted, doctor Martínez, está loco de remate. Cuando captamos su llamada de socorro, pensé que estaría muerto para cuando llegáramos. Rebecca intentó incorporarse con más cuidado esta vez. ¿Cuántas naves vinieron? La sonrisa de Diana se ensanchó. Oh, te va a encantar esto. Vamos, te lo mostraré. Con la ayuda de Diana, Rebecca llegó a la plataforma de observación. Lo que vio la dejó boquiabierta. El espacio alrededor de Kyber 7 estaba lleno de naves. No naves militares, sino naves civiles de todos los tamaños y características. Transportadores de carga, plataformas mineras, barcos de reconocimiento, transportes personales,
incluso un enorme crucero de lujo. Debían ser miles. ¿Qué? ¿Cómo? Tartamudeó Rebecca. Tu mensaje se difundió en todas las frecuencias humanas, explicó Diana. Primero llega a las redes de navegación, ya que monitoreamos esos canales constantemente. En una hora, todos los barcos humanos en un viaje de 3 semanas lo sabían. Santuario invocado. Uno de los nuestros rodeado de hostiles. Un hombre mayor se unió a ellos, con el pelo canoso recogido en una cola de caballo. Extendió una mano callosa. Frank Delgado, capitán del buque minero, Cubo Oxidado. Estábamos transportando a la estación Delta cuando llegó tu llamada. Tiramos toda nuestra carga y nos esforzamos mucho para llegar aquí. ¿Tú tiraste tu carga? Rebecca no podía creerlo. Ese es tu sustento. Frank se encogió de hombros. Se pueden ganar créditos de nuevo. No se puede decir lo mismo de nuestros principios. Invocaste santuario. Eso es sagrado para nosotros, los fronterizos. Más capitanes se acercaron, cada uno con historias similares. Habían abandonado trabajos, roto contratos y viajado distancias imposibles para responder a su llamada. Muchos habían llegado demasiado tarde para la lucha inicial, pero habían venido de todos modos. Cuando llegamos, Diana continuó, la flota imperial ya estaba sumida en el caos. La mitad de sus soldados se habían amotinado después de lo que hicieran ustedes y esos dragones. Pero la otra mitad seguía siendo leal a sus comandantes y la situación se estaba complicando. Así que igualamos las probabilidades, añadió Frank con una sonrisa feroz. Rebecca los miró fijamente. Lucharon contra una flota imperial con naves de carga. Claro que sí. Diana rió. Nadie dijo que tuviéramos que luchar limpio. Somos humanos. Improvisamos. Un capitán más joven no tendría más de 25 años. Se acercó con entusiasmo. Soy Tyler Chin, capitán de la Buena Fortuna. Usé mis imanes de carga para sacar de la formación a 3 cazas imperiales. Los aplasté como si fueran juguetes. Las naves mineras desplegadas o las nubes de polvo, explicó Frank, dañaron sus sensores. No podían apuntar a lo que no podían ver. Y yo, una mujer digna con acento indio, di un paso al frente. Y la capitana Priya Sarma del transatlántico de lujo Celestial Dreams. Usamos nuestros conjuntos de láseres publicitarios como armas. Muy efectivos para cegar sus sistemas de puntería. Rebecca empezó a reír. No pudo evitarlo. El absurdo de que los civiles lucharan contra una flota militar profesional con equipo de minería y comodidades de crucero era demasiado. Perdimos a algunas buenas personas, dijo Diana, con expresión seria. 18 naves destruidas, 43 más dañadas sin posibilidad de reparación. 207 muertos, más de 400 heridos. La risa murió en la garganta de Rebecca. Lo siento. Nunca quise que nadie muriera por mí. No murieron por ti, dijo Frank con firmeza. Murieron por lo que representabas. Por la idea de que el santuario significa algo que no abandonamos a los nuestros y no dejamos que los matones nos manejen. Tyler asintió con entusiasmo. Toda la galaxia piensa que los humanos son pusilánimes porque somos nuevos en el espacio. Comerciamos, negociamos, tratamos de llevarnos bien con todos, pero tú les mostraste algo diferente. Les demostraste que los humanos tienen un límite, añadió Priya. Y cuando alguien lo cruza, no retrocedemos. Ni por los imperios, ni por nadie. Una conmoción en la puerta hizo que todos se giraran. Quirot y Beler entraron. Sus enormes cuerpos apenas cabían por la puerta reforzada. Sus escamas brillaban con colores vibrantes, ahora completamente restauradas. La voz mental de Rebecca Beler era cálida. Me alegra verte despierto. Los capitanes humanos buscaron instintivamente armas que no estaban allí, pero Rebecca levantó la mano. Está bien, amigos. Los antiguos ojos de Carota examinaron a los humanos reunidos. En todos mis siglos, nunca he presenciado algo como lo que ocurrió aquí.
Su especie apenas sabe navegar por las estrellas. Sin embargo, miles de ustedes vinieron a luchar contra todo pronóstico por uno de los suyos. No solo por ella, corrigió Diana. También por ustedes. Una vez que ella declaró santuario, se convirtieron en uno de los nuestros. Este concepto, dijo Beler pensativo, santuario, no es solo una ley para ustedes. Es algo más profundo. Es lo que somos, dijo Frank simplemente. En la Tierra, los humanos sobrevivimos porque nos cuidamos unos a otros. Trajimos eso con nosotros a las estrellas. Si te metes con un humano, te metes con todos nosotros. Aunque eso signifique enfrentarse a un imperio, añadió Tyler con orgullo. Rebecca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había enviado esa llamada de socorro sin esperar nada, con la esperanza de recibir una o dos naves como mucho. En cambio, habían llegado miles. Habían muerto para protegerla a ella y a dos seres que nunca habían conocido. Gracias, susurró. A todos ustedes. No nos den las gracias todavía, dijo Diana, abriendo una pantalla holográfica. El mismísimo emperador está movilizando su flota personal. Hemos oído hablar mal de sus fuerzas y hemos expuesto sus mentiras a la mitad de su ejército. No va a dejarlo pasar. Que venga, gruñó Frank. No hemos venido hasta aquí solo para huir a la primera señal de problemas. Los demás capitanes expresaron su acuerdo. Rebecca miró a su alrededor a estos humanos valientes, testarudos e imposibles que lo habían cambiado todo con su negativa a abandonar a alguien necesitado. Y se dio cuenta de algo. Ya no se trataba solo de ella. Ni siquiera se trataba solo de Quirrot y Beler. Se trataba de mostrarle a la galaxia lo que representaba la humanidad. Y apenas estaban empezando. Muy bien, Rebecca, dijo, poniéndose de pie a pesar del dolor. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Tenemos un imperio que enfrentar y una revolución que terminar. Diana sonrió. Ahora hablas nuestro idioma. Habían pasado 3 meses desde el asedio de Kyber 7, y la galaxia aún se recuperaba de lo sucedido. Rebecca se encontraba en el Salón de los Ancianos, en un planeta que no había sido visitado en más de 2000 años. El mundo del trono, el hogar original de los Dratar antes de que el imperio lo corrompiera todo. El aire allí se sentía diferente, como si el planeta mismo recordara tiempos mejores. ¿Estás lista?, preguntó Quirrot, su enorme figura proyectando largas sombras sobre el suelo de cristalina. Rebecca asintió, aunque el estómago se le revolvía de nervios. Tan lista como nunca lo estaré. Beler le puso una garra suave en el hombro. Ya has hecho lo imposible, jovencita. Este es solo el siguiente paso. El salón se extendía ante ellos, vasto e impresionante. Las pantallas holográficas cobraron vida a medida que se acercaban, mostrando mapas estelares y registros históricos anteriores a la mayoría de los conocidos. Civilizaciones. En el centro se alzaba un pedestal que latía con una suave luz azul. Cuando Quirrot y Beler se acercaron juntos, toda la cámara resplandeció de luz. La tecnología antigua, latente durante milenios, volvió a la vida con un rugido. Una voz resonó por la sala, hablando en un idioma que el traductor de Rebecca tuvo dificultades para procesar, pero el significado se transmitió con suficiente claridad. Los últimos ancianos reconocieron el despertar de los archivos. Al acceder a registros históricos, las imágenes inundaron el espacio a su alrededor. Rebecca observó con asombro cómo se desarrollaba la verdadera historia de los Dratar. No siempre habían sido conquistadores. Mucho tiempo atrás, formaron parte de algo llamado la Coalición de Guardianes. Especies antiguas que ayudaron a civilizaciones más jóvenes a desarrollarse sin interferencias ni dominación. Éramos maestros, explicó Beler en voz baja. Protectores, creíamos que cada especie merecía la oportunidad de encontrar su propio camino entre las estrellas. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Rebecca, viendo escenas de cooperación y paz dar paso a la violencia y la guerra. Miedo, retumbó Quirrot.
Surgió una facción que creía que la guía era debilidad. Querían control, tributo, adoración. Organizaron un golpe de Estado, asesinaron a la mayor parte del antiguo consejo y reescribieron nuestra historia. En una generación, los Dratar pasaron de guardianes a tiranos. El archivo continuó mostrando información, y entonces ocurrió algo increíble. Se centró en eventos recientes, en Rebecca, en la humanidad. El archivo está analizando tu especie, dijo Beler, sorprendido. Está haciendo comparaciones. Las palabras aparecieron en el aire, traducidas a idiomas humanos. Rebecca las leyó en voz alta, con voz temblorosa. Designación de especie, humana. Edad, juvenil. Clasificación, posible heredero guardián. Notas. Demuestra principios fundamentales consistentes con los valores originales de la coalición. Recomendado para su consideración en la alianza. ¿Qué significa eso?, preguntó Rebecca. Significa que Kirot dijo que su voz mental se llenó de emoción al pensar que este antiguo sistema construido por seres que vivieron hace millones de años reconoce en la humanidad el mismo espíritu que una vez impulsó a las civilizaciones más grandes de la historia galáctica. Rebecca no supo qué decir a eso. ¿Cómo podría? La humanidad apenas había abandonado su propio sistema solar hacía 200 años. Todavía estaban descubriendo cómo viajar más rápido que la luz, mientras que otras especies lo habían estado cruzando. Galaxias durante milenios. Pero el archivo no mentía. Simplemente observaba y registraba la verdad. Una alerta de comunicación sonó en el dispositivo portátil de Rebecca. Respondió, y apareció el rostro del capitán Brock, con una expresión a la vez de agotamiento y emoción. Rebecca, necesitas escuchar esto. La flota imperial acaba de fracturarse de nuevo. 3 grupos de batalla más han desertado. Exigen que el emperador renuncie y responda por sus crímenes. ¿Cuántos son ya?, preguntó Rebecca. Alrededor del 60% del ejército imperial se ha vuelto contra él, informó Diana. Sobre todo los jóvenes soldados, crecieron creyendo que el imperio representaba el honor y la fuerza. Descubrir que se construyó sobre mentiras y genocidio los afectó duramente. La voz de Frank se escuchó de fondo. También recibimos informes de levantamientos en una docena de mundos imperiales. Civiles que exigen respuestas y exigen reforma. Tu postura en Kyber 7 inició algo grande. Rebecca sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Solo había estado intentando salvar a 2 seres moribundos. Nunca tuvo la intención de iniciar una revolución. Hay más. Diana continuó. El Consejo Galáctico ha solicitado una reunión formal con ustedes. Y escuchen esto. Quieren discutir la petición de la humanidad para ser miembro de pleno derecho. Al parecer, nuestra pequeña treta les llamó la atención. Nuestra pequeña treta provocó la muerte de 200 personas, dijo Rebecca con amargura. Y salvó a miles de millones más de vivir bajo un imperio tiránico construido sobre mentiras, replicó Beler con suavidad. No minimicen el sacrificio que hicieron esos humanos cuestionando su valor. El archivo del Mundo Trono volvió a sonar, mostrando nueva información, coordenadas, ubicaciones de otras instalaciones de la coalición de guardianes repartidas por la galaxia. Tecnología, conocimiento, recursos que podrían ayudar a reconstruir lo perdido. El archivo les ofrece esto, dijo Kirot con asombro en la voz. A la humanidad. Quiere que continúen el trabajo que abandonamos. Rebecca rió, con un tono de histeria. No sabemos qué hacemos. Apenas mantenemos unidas nuestras colonias. Discutimos por todo. Cometemos errores constantemente, y media galaxia piensa que somos unos idiotas imprudentes. Exactamente. Beler dijo, eres joven, imperfecto y aún estás aprendiendo. Pero también te apresuraste a ayudar a desconocidos sin pensar en la recompensa. Invocaste el santuario no porque fuera rentable, sino porque era lo correcto. Miles de los tuyos arriesgaron la vida por principios, no por lucro.
La antigua coalición tampoco era perfecta, añadió Quirot. Cometimos innumerables errores, pero lo intentamos. Creíamos que todas las especies merecían dignidad y libertad. Tu gente parecía compartir esa creencia. Se recibió una nueva transmisión. Esta vez, era un canal oficial del gobierno de la Tierra. Una mujer de aspecto severo con traje formal apareció en la pantalla. Doctora Martínez, soy la secretaria Linda Aconcuo del Departamento de Relaciones Interestelares. Tus acciones han creado una situación diplomática importante. El Consejo está dispuesto a ofrecer a la humanidad la membresía plena y un lugar en la mesa de negociaciones para la reforma Dratar. Eso es bueno, ¿verdad?, preguntó Rebecca con cautela. Es algo sin precedentes. La secretaria Akono dijo, llevamos 50 años solicitando la membresía. La han ofrecido a cambio de una condición. Te quieren como embajadora de la Tierra ante el nuevo gobierno de Dratar. La mente de Rebecca dio vueltas. No soy diplomática. Soy una xenobióloga con suerte. Eres la mujer que mantuvo a raya a un imperio con equipo minero y pura terquedad. La secretaria corrigió. Eres la que convenció a miles de civiles de luchar contra adversidades imposibles. Y eres en quien confía el ejército reformado de Dratar. Te guste o no, te has convertido en un símbolo. Rebecca miró a Quirot y Belair, quienes irradiaban ánimo. Pensó en Diana, Frank, Tyler, Priya y todos los demás capitanes que lo arriesgaron todo. Recordó a los 200 que murieron defendiendo el santuario. Si hago esto, dijo lentamente, lo hago a mi manera. Sin política, sin juegos. Ayudamos a quienes lo necesitan. Nos enfrentamos a los abusadores. No cederemos en lo que es correcto, dijo el secretario Akono con una sonrisa. No esperaría menos. Bienvenida al cuerpo diplomático, embajadora Martínez. 6 meses después, Rebecca se encontraba en su estación de investigación reconstruida en Kyber 7. Ya no era solo un centro de investigación. Se había convertido en un monumento, una embajada y un centro de entrenamiento. El joven Dratar venía aquí para aprender las viejas costumbres de los ancianos. Los diplomáticos humanos estudiaban historia y filosofía de la coalición. Fuera de su ventana, naves humanas patrullaban junto a naves Dratar reformadas. Antiguos enemigos trabajando juntos para dar caza a los restos del antiguo imperio. ¡Qué vista!, dijo Diana, uniéndose a ella con 2 tazas de café. Nunca pensé que llegaría este día, admitió Rebecca, aceptando la taza con gratitud. Tú empezaste todo esto, ¿sabes? Una mujer que se niega a dejar morir a 2 desconocidos. Rebecca negó con la cabeza. Solo hice lo que me pareció correcto. Todos los demás hicieron la parte difícil. Precisamente por eso funcionó, dijo Diana. Tú no. Dibújalo. Acabas de ver a alguien que necesitaba ayuda y le ayudaste. A veces, los problemas más complicados tienen las soluciones más sencillas. A través de la ventana, Rebecca observó a un joven Dratar y a un técnico humano trabajando juntos en la reparación de una nave, riéndose de un chiste compartido. La galaxia estaba cambiando, no por grandes estrategias ni maniobras políticas, sino porque la gente prefería la amabilidad a la conveniencia, porque miles de humanos decidieron que los principios importaban más que la seguridad. La voz mental de Belair la tocó la mente. Hemos vivido milenios y presenciado el auge y la caída de imperios, pero nunca hemos visto nada parecido a tu especie. ¿Qué nos hace tan especiales?, preguntó Rebecca, y no por primera vez. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad?, respondió Quirot, mientras su enorme figura se acomodaba junto a ellos. Incluso extraños congelados en una luna helada atrasada. Incluso seres antiguos que todos los demás habían dado por extintos. Ves potencial donde otros solo ven problemas. Rebecca sonrió, mirando las estrellas. En algún lugar, el viejo emperador seguía escondido, planeando su regreso. Habría más luchas por delante, más desafíos, más situaciones imposibles. Pero la humanidad ahora tenía aliados,
y demostraron que a veces la voz más joven en la sala tenía la visión más clara de lo que realmente importaba. Entonces, ¿qué sigue, embajador?, preguntó Diana. Rebecca sonrió. Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Ayudamos a quienes lo necesitan. Defendemos lo correcto y mostramos a la galaxia que ser humano significa nunca rendirse los unos a los otros. El archivo latía en acuerdo. Sus antiguos sistemas reconocían la verdad en sus palabras. Una nueva era amanecía y la humanidad, obstinada, idealista e increíblemente valiente, lideraba la